Migala. El siglo XX nos trajo varias cosas, el capitalismo gore, nos trajo el anime, nos trajo la pinches bomba nuclear. La pinches bomba atómica. Hay un cartón, pero parece que no sé. Recuérdenme de ahí en Twitter que lo ponga, arróbenme, @lesersanto. Hay un cartón de Abel Quesada. Abel Quesada es una pinche genio, maravilla, Abel Quesada. Busquen a Abel Quesada, son muy buenos sus cartones. Ajá, y tiene varios libritos, entre ellos hay uno que dice historia resumida de América Latina. Entonces dice, el general A toma el poder a través de un golpe de estado. Luego el general B no reconoce al general A y toma el poder a través de un golpe de estado. El general C no reconoce al general B y toma el poder por un golpe de estado, güey. Y así se van todas las viñetas. Esa es la breve historia de los inicios del siglo XX en América Latina. O sea, porque... tremenda la cosa. ¿Qué? Estaba así de tremenda la cosa. Sí, así es. O sea, a ver, hay que hablar... O sea, porque hablar del siglo XX en Latinoamérica es hablar de las dictaduras. Y hablar de los... Es la Operación Cóndor. De la injerencia de Estados Unidos en... Y es cuando ya vamos a hablar de la Operación Cóndor. A ver, pero la Operación Cóndor... Hay hablar de otra cosa también, que es como la mezcolanza de ideologías. Bueno, es que, o sea... Primero explícales qué es la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, mi estimado Santo, es una cosa que surgió por ahí de... Una operación estadounidense que se inició por ahí de 1970, que más o menos se proponía mitigar la popularización de las políticas socialistas en América Latina. Esto a través de el financiamiento a políticos que estuvieran en contra del socialismo y que promovieran el capitalismo en los distintos países de América Latina. Entonces, en términos pragmáticos, Estados Unidos le prestaba dinero a grupos políticos latinoamericanos y les prestaba armamento y les prestaba fuerzas militares para que hicieran todo el desmadre que quisieran en sus países, siempre y cuando estuvieran como a favor políticamente de los deseos estadounidenses, que era alejar el socialismo y el comunismo lo más posible de la región, establecer un neoliberalismo bastante recalcitrante y tener una cierta injerencia. Esto ocasionó, en términos pragmáticos, dos cosas muy concretas: la sucesión de dictaduras militares y de gobiernos fascistas o gobiernos de facto que aprobados por Estados Unidos, que se impusieron con el poder económico y con el poder militar que les prestaron los Estados Unidos, se impusieron con las condiciones que ellos quisieron, pasando por encima de muchas vidas humanas en casi toda la América Latina, prácticamente toda América Latina, y ocasionó un segundo tema que todavía estamos padeciendo, que es una deuda externa sumamente inflada. Mucha de la deuda externa que tienen actualmente los países de América Latina inició en la Operación Cóndor, con estos préstamos de dinero para armas y de dinero para financiamiento de... Y es que eran dos tipos de préstamos. Primero, el préstamo para armas, el préstamo para financiar una campaña militar en contra de gobiernos democráticos. Y la segunda es el préstamo que se hace para recuperarse después del golpe de Estado. Entonces... nos debes por los dos, o sea, nos debes por haberte puesto el golpe de Estado y nos debes después para establecerte en el golpe de Estado. Y a cambio de esto, o sea, Estados Unidos les prestaba apoyo táctico y les prestaba, o sea, bueno, con el apoyo táctico me parece que ya estoy englobando todo, y además apoyo ideológico. Esto quiere decir que Estados Unidos enviaba expertos en doctrinamiento político y doctrinamiento social a los distintos países de América Latina. Hay un libro de estos, ¿no? El color que el infierno me escondiera. Es un libro donde se describe cómo un experto de la CIA daba clases de tortura en Uruguay y cómo les explicaba a los uruguayos cómo se debía torturar a un preso político para que soltara la verdad. Entonces había infiltrados de la CIA y de Estados Unidos en todos los países de América Latina, explicándoles a los gobiernos cómo tenían que someter o cómo podían someter de manera más eficaz las revueltas populares que estaban en pro de un socialismo que, como todavía no se volvía tan popular Stalin, o todavía no se popularizaban tanto las medidas extremistas de Stalin, todavía la gente coincidía con el comunismo de alguna forma, todavía no estaban desencantados del comunismo. Antes de la Operación Cóndor, hay que hablar antes de la Operación Cóndor, en la llegada del comunismo, y cómo la llegada del comunismo en 1917 empezó a revolucionar América Latina. Y es que, el comunismo cuando llega en América Latina antes de la Operación Cóndor, o sea, empieza a permear en América Latina porque el discurso es afín. O sea, el discurso del comunismo es afín en América Latina. Pero estamos hablando del comunismo leninista. Sí, o sea, el comunismo antes de Stalin. No Stalin. O sea, la primera etapa del comunismo era un comunismo popular que quería empoderar a la organización cultural, la organización inmediata
de los individuos de una comunidad. Que también es nuestra romantización de Lenin, ¿no? Un poco, pero o sea, sí, surgía... Lenin, se volvió una cosa bien macabra, pero o sea, sí querían empoderar a distintas gentes y lo hacían. Lenin se hubiera vuelto una cosa bien macabra. Pero no sucedió, Lenin se murió, güey. Igual que si no se hubiera muerto Juárez. Que no se nos olvide que Lenin llegó al poder durante la Primera Guerra Mundial, entonces no había mucho espacio para la compasión en esos tiempos. Había espacio para tomar el poder por las armas. La gran virtud que tuvieron los bolcheviques es que mientras los otros grupos revolucionarios que estaban deponiendo al zar ruso estaban diciendo, yo tomo la salud, yo tomo la economía, él dijo, ok, los bolcheviques vamos a tomar el ejército. Y ya con el ejército tomaron todo el poder. Sí. Pero ¿cómo impacta esto en América Latina? O sea, es que tenían medidas muy revolucionarias. ¿Cómo es que llegan las ideas del comunismo leninista América Latina? O sea, porque cuando hablamos, o sea, pareciera que cuando nos enfrascamos en la discusión del comunismo en América Latina solamente vemos los 60s y los 70s. O sea, que es precisamente cuando ya ni siquiera, o sea, es Stalin, ¿no? O sea, es en el periodo de la Guerra Fría. También hay injerencia. O sea, en los 60s, 70s hay injerencia de la Unión Soviética para tratar de implementar modelos comunistas en América Latina. América Latina se vuelve un tablero de ajedrez tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Ajá. O sea, cuestión que lleva al apoyo, no sé, en el caso de Cuba. Sí. O sea, en el caso de Cuba es apoyo directo soviético. Ahí ni siquiera lo tenían que ocultar. O sea, de las cosas que se han hablado en varios países latinoamericanos es que la Unión Soviética estaba metida para... no solamente para apoyar tácticamente o militarmente, sino para infiltrar gente, para que pudieran ideologizar a la gente de América Latina. No, y la Unión Soviética lo hizo en los primeros años del comunismo, una vez impuesta o triunfante la Revolución de Octubre. Los revolucionarios soviéticos crearon grupos por ejemplo, los grupos de mujeres que fueron a Medio Oriente. Eran mujeres que eran como trabajadoras sociales, eran expertas en buscar grupos vulnerables, hablar con ellos y resolver sus problemas inmediatos. O sea, se encontraron un grupo de campesinos jodidos y les decían, bueno, vamos a hacer una presita para que ustedes tengan agua. Y de paso les explicaban por qué era chido ser comunistas y por qué era interesante una política distinta y cuáles eran los orígenes capitalistas de su problema. Eso lo hicieron en Latinoamérica. Y eso lo hicieron, o sea, su injerencia inmediata de la Unión Soviética o de Rusia fue expandirse hacia su occidente. Estaba ahí, por ejemplo, Kazajstán, estaban muchos países de costumbres árabes. Estos países árabes, por ejemplo, empezaron a tener rechazo por las tradiciones que ellos tienen, en concreto con las mujeres, por ejemplo. Las mujeres soviéticas que llegaban a los países de Oriente, pues imagínate cómo eran recibidas. En 1920 llega una mujer a querer dar clases públicas, clases ateas, clases donde, o sea, la Unión Soviética era permitido el aborto. El aborto se volvió legal en toda la Unión Soviética, legal y gratuito. En 1920, cuando en Guanajuato todavía no se puede, cuando en Argentina todavía no se puede, cuando en Chile todavía no se puede. Ya era legal en la Unión Soviética. O sea, dime si eso no le va a hacer clic a la gente de otro mundo. Algún porcentaje. Entonces, llegaba... Le apostaban a ese porcentaje. Okay. Era una de las medidas, la universidad pública, la universidad gratuita. Era una de las medidas también de la Unión Soviética. Estas mujeres se fueron a intentar dar clases de socialismo, de comunismo en los primeros años a Medio Oriente, y los países orientales pues las recibieron de la verga. O sea, estas pinches viejas, si vuelven a hablar las voy a lapidar. Y les aventaban piedras. La Unión Soviética dijo, si encuentro a una de las mujeres muertas, voy a hacerles la guerra. O sea, imagínate que te vas a poner pendejo contra el ejército soviético de esos tiempos. Entonces dejaron de hacerle daño a esas mujeres y permitieron que existiera esta acción social de individuos. Y esto originó que los países de Medio Oriente cercanos a Rusia fueran asimilados por la Unión Soviética. Y eso era más o menos lo que estaban intentando hacer en América Latina, con mucha más distancia. Hay una medida muy loca, güey, por ejemplo, que los cubanos tenían libertad de tránsito en Rusia. Uh-huh. Entonces muchos, cuando inició el bloqueo soviético... Muchos se fueron a estudiar. Sí, pero yo estoy hablando ya mucho después, perdón por la digresión. Pero cuando inició el bloqueo económico y muchos estadounidenses querían viajar a Miami, lo que hacían ellos era comprar un boleto a Rusia, donde sí podían viajar. Una vez en Rusia tomaban el tren transiberiano, llegaban a Siberia y cruzaban el estrecho de Bering. Y una vez cruzando el estrecho de Bering bajaban hacia Norteamérica. Como los primeros latinoamericanos. Hubo mucha gente, muchos cubanos que migraron de esa manera. O sea, más o menos ahí estamos hablando de la configuración de estos güeyes. Pero, o sea, si ya estamos hablando como de cuál fue el click que tuvieron ideológico,
pues, o sea, dos medidas, una medida muy clara, que era la universidad gratuita, más o menos clase mediera o más o menos clase baja, podría impactar, y otra era la organización popular y la entrega de tierras a las comunidades agrícolas. Es que yo creo que, a ver, yo creo que de repente se carga todo a la Operación Cóndor y a la injerencia de Estados Unidos, pero la injerencia de la Unión Soviética fue marcada en Latinoamérica. O sea, somos su tablero, somos el tablero de la guerra o sea, así como en su momento, o sea, digo, aquí no hubo guerra, o sea, una guerra tal cual como Vietnam o Corea, en la cual era una confrontación militar. Pero se ve una guerra ideológica. Pero se ve una guerra ideológica y obviamente utilizaban todo el aparato, los dos, o sea, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, para tener injerencia geopolítica. ¿Pero qué me dices del caso de Chile? Donde Salvador Allende estaba... Hay un libro... Salvador Allende traía todas las ideas del comunismo soviético, o sea... Sí, pero y en Chile fue de los países donde más pegó. O sea, escucha la primera poesía de Pablo Neruda y el güey estaba encantado con el socialismo soviético. Sí, pero no era una injerencia directa del gobierno soviético. Hay un libro maravilloso de Julio Scherer. ¿No había una injerencia del gobierno soviético en Chile? O sea, había ideologías, pero no injerencia. Pero pues es que la ideología en sí misma ya ahí, o sea, la ideología es libre. No, ni mis huevos libre. Hay un libro... O sea, es libre, no, claro que no, tienes agentes ahí. Hay un libro de Julio Scherer que se llama Allende en llamas. De Almadía. Está en la editorial Almadía. Vienen dos partes. La primera parte es una entrevista con Salvador Allende, donde le está preguntando, ahora que eres presidente, ¿cuál es el nuevo objetivo para Chile? Y él dice, bueno, pues el objetivo para Chile es salir de todas estas políticas económicas en las que hemos estado enfrascados y ayudar un poco más a la comunidad, a la gente, trabajar en políticas que ayuden más a los pobres y levantarlos para que mejore la economía. La segunda parte es una descripción de todos los muertos y todos los desaparecidos durante la dictadura, toda la gente que mataron durante el golpe de estado. Y la tercera parte es una entrevista con Pinochet. De inmediato te das cuenta que, bueno, filtrado a través del discurso de Salvador Allende, pero él estaba tratando de generar una propia nación, una nación propia con políticas propias fuera de la influencia norteamericana, pero los Estados Unidos dijeron que no. Fuera de la influencia norteamericana, pero cercana a la influencia soviética. Ahorita entre los comentarios nos estaban diciendo que ya hablan de los reptilianos que operaron la Operación Cóndor. Vamos a hablar de nombres específicos. Había un diplomático norteamericano que estaba asesorando a Ronald Reagan durante la deposición del presidente Allende, que se llamaba Henry Kissinger. Henry Kissinger, uno de los nominados al Premio Nobel de la Paz, él inauguró la teoría de los dominós. Él decía que si un país se vuelve comunista, que no sé si Vietnam se vuelve comunista, entonces el siguiente país se vuelve comunista y al rato vas a tener soviéticos en Miami. Ese era el discurso que le daban al público, pero lo que le decía en privado a Ronald Reagan es que si no podemos controlar nuestra pequeña región del mundo que nunca le ha hecho daño a nadie, entonces no podemos convencer a la gente del Medio Oriente que nuestro orden mundial es el que tiene que prevalecer. Básicamente les estamos diciendo que, oye, ni siquiera podemos controlar a Latinoamérica, ¿cómo los vamos a controlar a ustedes? Y sobre todo por la injerencia que tenía la Unión Soviética con todos los países aledaños. Era una guerra ideológica tanto en Asia como en América Latina. Si la Unión Soviética se está expandiendo hacia Oriente, y aparte con la presencia de China y los pinches maoístas, bueno, con Mao. O sea, tenías un bloque comunista duro, ¿no? Y ese bloque comunista duro, o sea, tanto viajaron las ideas que en México se funda el Partido Maoísta Mexicano, ¿no? O sea, hay una juventud maoísta. Partido Comunista y las juventudes maoístas mexicanas. Y esa madre desapareció en los 90, yo creo. O sea, el comunista sí, el comunista se desaparece en los 80s. Con la caída del bloque, Cárdenas. Bueno, se suman, a lo que voy es que Latinoamérica, o sea, sí fue víctima de esta Guerra Fría y hay que verlo así. O sea, también es como un asunto de que somos los perdedores. O sea, Latinoamérica termina siendo los perdedores de la Guerra Fría porque la Guerra Fría, una vez que cae el muro y una vez que se viene abajo la Unión Soviética, queda abandonada a Latinoamérica. Entonces, como queda abandonada Latinoamérica, como queda abandonada Latinoamérica, y no hay hacia dónde asirse, pues la mayoría de los modelos de los países de Latinoamérica con la injerencia de Estados Unidos terminan alineándose a los intereses, así como la Unión Soviética termina haciendo que Polonia se alinee hacia ellos. O sea, si tú quieres ver cuál es la extensión de Latinoamérica para la Unión Soviética, pues tienes a Ucrania, tienes a Polonia, tienes toda Europa del Este. O sea, Eslovaquia. O sea, todos ellos son
su Latinoamérica de la Unión Soviética. Pero dice Enrique Dussel, cuando cayó el muro de Berlín... Pero hazlo toda con la acento gente- hazlo con acento de Enrique Dussel. Cuando Argentino. cayó el muro de Berlín, la gente de Europa del Este, la gente de Polonia lo cruzó para comprar bananas, porque cambiaron el modelo económico, pero no cambiaron el paradigma. Hay que cambiar el paradigma, el comunismo fracasó, hay que encontrar nuestro nuevo ismo.